Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en Espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al Dr. Peter Burgos Vega. Hoy deseo hablarles acerca de la psicología del miedo. El miedo es uno de los retos más formidables que todos sufrimos. Es el mayor eje de controversia en la gran mayoría de los pacientes que vienen a buscar terapia o herramientas de funcionamiento, tanto en la práctica de múltiples colegas en las diferentes profesiones de salud mental, como también en la práctica de este servidor. Por lo tanto, en esta intervención quiero darle un matiz de conocimiento de los diferentes rostros, tanto positivo como también devastador, que el miedo puede tener en el funcionamiento de una persona. El miedo es una respuesta emocional muy natural que surge de la percepción de una amenaza, ya sea física, ya sea psicológica. Ahora bien, quiero hacer énfasis de que la mayoría de los retos de salud mental que muchas personas sufren relacionados al miedo tiene que ver o está más relacionado con la manufactura de eventos asociados al miedo. Por lo tanto, en esta intervención, en este podcast, voy a hacer una gran distinción entre lo que es el miedo real y el miedo percibido. Porque la mayoría de los retos que muchas personas sufren, en la gran parte, están ligados a miedos manufacturados o la percepción de un evento no real. El miedo como una respuesta biológica, si lo podemos llamar así, es cuando nos enfrentamos a una amenaza y ese sistema que nuestro cerebro activa, que ya usted habrá escuchado en alguna otra oportunidad, de respuesta de lucha o de huida, también le añadimos el de parálisis, es preparando tu organismo o lo que se llamaría la neuroquímica de tu cerebro para poder enfrentar o poder escapar de dicha amenaza, sea percibida, sea real o sea manufacturada. Y en estudios se ha podido evidenciar que está íntimamente ligado a la activación de la amígdala, que es una región cerebral clave en el procesamiento de emociones. Y hago la mención neurológica porque muchas veces algunas personas que sufren miedos patológicos, o sea, trastorno, lo sufren porque ya hay un compromiso en lo que es el alambrado neuronal. Pero tenga en consideración y sepa que en primera instancia estos trastornos pueden ser derrotados a través de modificación del sistema de creencias o modificación de conducta. Cuando llega ya el compromiso neuronal es porque la persona se ambientó a este miedo, se sometió involuntariamente a este miedo y por lo tanto el trastorno logró crear un impacto en el alambrado cerebral de la persona y por eso usted va a encontrar que hay personas que el miedo lo sufren o lo pueden sufrir de manera patológica, o sea, una enfermedad de salud mental. El miedo está también ligado íntimamente a la ansiedad o a los estados de ansiedad. Aunque el miedo y la ansiedad son similares, la ansiedad más bien se refiere a esa sensación de preocupación que usted y yo podemos sufrir por algo que puede suceder en el futuro. Lo cual es bien interesante porque cuando hablamos de personas que sufren de trastorno de ansiedad, el que yo tenga esta sensación de preocupación es muchas veces legítima, pero en el caso del paciente ansioso, no es ya una preocupación de lo que puede suceder, sino que en su sistema de creencias ya la persona juzgó que sucedió. O sea, en otras palabras, es como si la persona estuviera esperando el golpe.
¿Qué significa? Está en un estado de alarma, un estado de alerta, un estado de vigilancia, que es muy diferente a la ansiedad normal, si se le puede llamar normal, que es una preocupación o un área de seguimiento o un área de interés, el cual usted maneja haciendo prevención, dándole manejo, o cuando es una ansiedad que no está justificada, o sea, no se sustenta con la realidad, poder entonces invalidarla o ignorarla. En ese aspecto, usted está teniendo un manejo adecuado, conveniente para esos estados de ansiedad. En el caso de la persona que sufre ansiedad, como muchas veces la ansiedad le controla, recuerde que la ansiedad es la sintomatología, pero la raíz es sistema de creencias. Y esto es bien importante porque las personas que sufren de trastornos de ansiedad albergan creencias acerca del miedo que son altamente mutilantes a su funcionamiento. O sea, hay personas que le tienen miedo al rechazo. Esa es la creencia que tienen, que internalizan, que guardan internamente, o miedo al fracaso, por ejemplo, y por eso a algunos les crea mucha ansiedad cuando están pasando por una crisis en el trabajo o cuando tienen que tomar una examinación académica, tienen mucho miedo a una mala nota porque, ¿verdad? A nivel del sistema de creencias, ¿verdad? Del pensamiento, asocian sacar una mala nota con fracaso. Y si yo asocio sacar una nota de deficiencia a fracaso, entonces yo interpreto que soy un fracasado. O sea, en otras palabras, que no sirvo, que no soy competitivo, que no soy competente, y por lo tanto eso me excluye de oportunidades de poder aprender de mis errores, de poder, ¿verdad?, tener una mejor actitud académica en la próxima examinación porque ya juzgué, o ya yo me juzgué de que no soy capaz. Así que, ¿verdad?, esto es una breve planteamiento para que usted entienda de dónde se originan estos estados o trastornos de ansiedad, cómo están íntimamente ligados al sistema de creencias de la persona y por qué pueden ser tan autoderrotantes para muchas personas. En el caso del miedo, está más relacionado con una amenaza inmediata, lo cual significa que cuando hablamos de miedo, usted toma, ¿verdad?, lo que se llama iniciativas para proteger su funcionamiento, proteger su supervivencia. Por eso el que usted tenga cautela cuando camina a un lugar oscuro, cuando está conduciendo, está a la defensiva, porque no solamente usted está, ¿verdad?, conduciendo su coche de una manera responsable, también tiene que tener conciencia del otro, ¿verdad?, que puede haber una persona conduciendo de manera temeraria. O sea, esta actitud preventiva es saludable porque lo tiene a usted en un estado de alerta, una alerta que es saludable para poder promover lo que se llama autocuidado. De igual manera, recuerde que la ansiedad puede convertirse en un patrón crónico de pensamientos, lo que vengo, ¿verdad?, advirtiendo, y de emociones que afectan su bienestar general. Como mencioné, si yo guardo en mi interior el sistema de creencias de que le tengo miedo al fracaso, y esto es meramente un ejemplo, o miedo a la soledad, y en un proyecto relacional me doy la oportunidad de involucrarme o relacionarme con alguien que tal vez este alguien no cumple con mis criterios, no es una relación que tenga sintonía con mis intereses y mis valores, pero como estoy combatiendo el miedo a la soledad, la persona se ve en la necesidad de renunciar o cancelar esos criterios y termine en una relación de agresión, una relación que no sea saludable debido a este miedo a la soledad. ¿Ve la relación? La ansiedad es el síntoma físico, pero la raíz de la ansiedad es un miedo o unas creencias basadas en miedo a nivel psicológico. Y hago la nota aclaratoria. Los psicotrópicos o los ansiolíticos, que muchas veces se ministran a nivel psiquiátrico, pueden ser de gran utilidad para auxiliar a una persona que sufre estos episodios de manera severa. Pero lo sugerible es que la persona tenga la oportunidad
de poder a través de lo que es terapia psicológica, o sea, un cambio en el pensamiento, no solamente revisar esas creencias, sino que también las pueda modificar y que tenga el privilegio de ir transicionando fuera de los medicamentos y aprenda a cambiar el estado de pensamiento. Hago la mención porque algunas personas, lamentablemente, se hacen permanentemente usuarios del ansiolítico y la medicación, y lo que quiero que entiendan, la medicación es un instrumento, una herramienta muy útil de manera transitoria. Pero si tiene que ser utilizada de manera permanente, es porque su situación de deterioro es sumamente delicada o grave. Si está a su alcance poder transicionar de la medicación a construir herramientas de manejo y nuevo sistema de creencias, esta es la dirección más recomendada. También el miedo está muy asociado a la percepción de amenazas que algunas personas sufren y están muchas veces ligadas a experiencias del pasado, como por ejemplo personas que han sufrido traumas. Es muy probable que las experiencias del pasado los lleven entonces a una predisposición a que siempre estén con el temor, pues si sufrí este fracaso, tengo miedo de volver a fracasar en un proyecto o una oportunidad de trabajo y por eso descarto la oportunidad sin haberme dado la oportunidad de aprender de ello. Muchas personas que han sufrido trauma al no poder superarlo o procesarlo de manera saludable, pues tienen el temor de que si vuelven a exponerse o vuelven a enfrentar una situación similar o parecida, reviven el trauma anterior. En otros casos, el trauma se puede convertir en una fobia, que es que lleva a la persona a miedos irracionales, o sea, no se ajusta, la amenaza no se ajusta a la realidad del evento, o lo lleva a tener fobias irracionales hacia objetos, situaciones o situaciones específicas. Por otro lado, el miedo puede llevar en el contexto social a que la persona no se sienta cómoda en lugares públicos. No pueda dar una presentación en público. No es que no pueda, ¿verdad? Porque algunas personas pueden tener una linda oratoria en privado, pero cuando están expuestos en público, la ansiedad se le dispara y no es necesariamente porque no tengan la destreza. Nuevamente regresamos al sistema de creencias. Algunos de ellos lo sufren porque tienen temor al escrutinio. O sea, en otras palabras, ¿qué estarán pensando las personas que me están viendo, que me están escuchando? Que yo me desluzca, que me interpreten como inadecuado. Y como se da cuenta, este sistema de creencias o estas ideas que la persona sufre son dirigidas a la minusvalía, entonces les lleva a dudar de que sean competitivos o competentes en la oratoria. Y por eso a algunos les da temor hacerlo públicamente. También a veces las personas utilizan el miedo como una herramienta de motivación. Muchas veces a través de amenazas con consecuencias negativas. Pero muchas veces este tipo de motivación, cuando son basadas en consecuencias negativas o punitivas, puede llevar a la persona a la parálisis, a la procrastinación. Y aquí el ejemplo, ¿verdad?, de las personas que se encuentran en una situación donde tengan miedo al fracaso es el mejor ejemplo para ello. Y más importante aún es qué herramientas las personas pueden obtener para poder enfrentar el miedo. Pues como mencioné, muy útil lo que es el tratamiento psicológico, lo que es lecturas de autoayuda. Esto ayuda a poder, como he mencionado en la transmisión, la importancia de cómo revisar tu sistema de creencias, cómo aprender a relacionarse con los miedos o temores que usted sufre y, aún más importante, cómo cambiar las creencias para que pueda manejar los miedos de manera saludable, no que los miedos controlen tu funcionamiento. Hago la mención bien importante, que cuando usted experimente temores o miedos, como por ejemplo miedo al fracaso, recuerde, las personas que luchan con temor al fracaso, temor a la pérdida, tienen que tomar en cuenta que es importante que no se enfoquen en el efecto del fracaso, como lo es la culpa y la vergüenza, sino que el evento de fracaso lo destilen con sabiduría, que es ¿qué puedo aprender de la experiencia?
¿Qué errores no debo volver a replicar? ¿Qué banderas rojas omití que puedo considerar en una próxima oportunidad? Si usted puede llevar este tipo de manejo, usted va a lograr gerenciar el miedo de manera magistral. Y finalmente, y con esto concluyo, la mejor medicina contra el miedo es usted poder tener confianza en Dios. Recuerde las palabras en las Sagradas Escrituras. Cuando dice Isaías, el profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, donde nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Este poderoso versículo bíblico es recordatorio de que usted no está solo y que Dios te fortalece ante todos tus temores. Este es el Dr. Peter Burgos Vega en otra transmisión de su podcast favorito, Almas en Espejo, con el tema La psicología del miedo. Acompáñenos en una próxima transmisión. Gracias por escucharnos. Suscríbase a la plataforma. Regálenos comentarios en cada intervención que ministramos a través de estas diferentes plataformas. Tengan todos ustedes un bonito día. Hasta aquí, Almas en Espejo, el espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana, el Dr. Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.